Hola, feliz día a todos. Hoy quiero hablarte a ti que estás con ese deseo, esa ilusión desde hace tiempo ya que querer comprar casa propia. Piensas que como no tienes suficiente down payment o como no sabes si tienes buen crédito, no sabes los requisitos. Alguien te dijo que no podías, te precalificaron hace un tiempo y no pudiste. Cualquier cosa negativa que ha pasado por tu mente, pero en tu corazón tienes ese deseo de comprar casa propia. Este video quiero hacértelo a ti que tienes miedos, que escuchas rumores, que ves las noticias y que de pronto te preguntas, ¿será que sí voy a comprar casa algún día o será que me resigno a comprar, a rentar toda la vida? Tenemos clientes que han estado 20 años rentando, 30 años rentando, y cuando sacamos la cuenta de todo ese dinero que han pagado en renta, casi que uno se infarta de todo el dinero que le has podido meter a tu casa, invertir a tu casa, en vez de estárselo dando a tu rentador. Entonces, hoy quiero hablarte un poquito de eso. Y es que hay diferentes opiniones con respecto al tema de si comprar casa es realmente una inversión o un gasto. Desde mi punto de vista, comprar casa es una inversión 100%. Y te voy a explicar por qué. Haciendo las cosas bien, el que tú compres tu casa puede establecer el camino a una vida financieramente estable, donde has hecho las decisiones correctas. Da una seguridad también del saber que tienes tu techo propio, que tu familia cuenta con un techo propio. Comprar una casa es una buena decisión. Entre ellas tienes el incrementar el valor de tu casa con el tiempo. Esto significa que cuando tú compras tu casa, vamos a suponer que cuesta $100,000, tú vas pagando tu casa, con los años tu casa ya no cuesta $100,000, sino que cuesta $150,000. Unos añitos más tu casa cuesta $180,000. Entonces vas creciendo en capital, ¿ok? Lo que antes tenías por $100,000, ahora vale $180,000. Y que antes debías $100,000, ahora debes $60,000. ¿Ok? Entonces tienes eso que llaman equity, que es la plusvalía, la equidad, el valor extra de la casa. También la apreciación, mantener por lo menos el valor de tu casa, y aunque sí la debes, porque la compraste a crédito, en el caso de que la compres a crédito, con los años la vas pagando, con los años la renta sigue siendo renta y te va incrementando. Esto no pasa cuando compras un mortgage, los intereses son fijos la mayoría de las veces y tu cuota mensual del crédito no sube. No sabe que hay beneficios en los taxes cuando tienes casa propia, hay beneficios en los seguros cuando tienes casa propia, es decir, que al final pagas menos. Yo pienso que lo más inteligente es tomar la decisión en base al conocimiento y no en base a los miedos, a los rumores, a los comentarios, a las experiencias vividas por otra gente. Pues no son las mismas situaciones, cada persona es 100% diferente en su condición financiera, en su trabajo, en su deuda y en su familia. Y te voy a explicar ciertos puntos que te pueden hacer disminuir esos miedos cuando llega el momento o el pensamiento de querer comprar tu casa. Si ya estás pagando renta, lo más probable es que califiques y puedas afrontar el comprar una casa y pagar tu hipoteca mensual. Para comprar casa propia, hay personas que van a pasar toda la vida posponiendo, ahorita el mercado está loco, hay mucha gente comprando, y sí, los intereses están bajos, pero hay mucha gente comprando y estoy poniendo ofertas, voy a esperar. Tengo 5 años esperando que los precios de las casas bajen y han bajado, pero quiero que bajen más. Y esos 5 años se convierten en 10 años y te la vas a mantener toda la vida esperando porque quieres esperar siempre más y vas a esperar el momento ideal. Y el momento ideal realmente es hoy para ti que estás pagando renta. Lo que hay que hacer es educarse bien, conseguirse a las personas que realmente peleen por tus intereses, que te asesoren de la manera correcta y encontrar una buena oportunidad y asegurarte de que puedas mantenerlo a lo largo del tiempo. La falta de un 20% de down payment o de un gran down payment o el pago inicial cuando llega el momento de la compra de la casa no te previene de comprar casa. Hay diferentes planes, oportunidades y hemos visto que la gente compra casa a veces con $2,000 de down payment. Solamente tienes que abrirla, no ser exigente, que yo quiero vivir aquí o yo quiero este tipo de casa, sino que si tú te abres, es tu primera casa, no es tu casa de los sueños, tal vez no es tu casa definitiva, pero si tú te abres a las diferentes posibilidades, puedes comprar una casa con un down payment bajito y hasta a veces sin down payment. No tengas el credit score ideal, el credit score perfecto, no te va a prevenir de comprar casa tampoco, ¿ok? Podemos ayudarte. Si consigas a las personas que te quieran ayudar, como es el caso de nuestro equipo, podemos ayudarte a mejorarlo y llegar a un punto de que tú te sientas cómodo comprando con el credit score que tienes. La manera más rápida de llegar a esa casa de tus sueños es comenzar por la primera casa. ¿Okay? Esa primera casa puede servirte de trampolín para llegar a la casa de tus sueños. No tiene que ser la casa soñada, tu primera casa.
ese es el trampolín que te va a llegar ahí. Y realmente comprar una casa en este país no es nada difícil, no es tarea imposible, no hay que tenerlo todo. Realmente si tú te consigues a las personas correctas que te quieran ayudar a lo largo del camino y te enseñen cómo es la manera más fácil o cómo puedes beneficiarte del mercado de ese momento, puedes comprar casa, 100%. Todos podemos. Si tú trabajas, si tú te enfocas y te buscas a las personas correctas que te ayuden, sí, se puede comprar casa. También hay mucha gente que tiene créditos estudiantiles y piensa que eso es una barrera y realmente no lo es. Siempre hay formas de llegar a tu casa propia. Siempre hay ayudas que te pueden servir. Así que pregúntanos cómo. No tienes que saberlo todo tampoco. Poco a poco en el camino, como te he dicho varias veces, con la gente adecuada puedes llegar a tu meta más rápido de lo que tú te imaginas. Así que si tienes algún otro miedo, si quieres que te responda alguna otra pregunta, escríbeme aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto te responderemos. Que tengas un lindo día y recuerda que si quieres comprar casa, sí se puede. Contáctanos al 706-332-5367.